la enseñanza que quiero establecer, porque es muy linda, es muy fuerte. Leyendo y escuchando una enseñanza, se me abre la mente como una instrucción de identificar los tiempos. Nadie sabe el tiempo ni la hora que Jesús quiere venir por su pueblo. Nadie lo sabe. Mateo 24 nos da muchas señales, pero hay una señal que ya está establecida. Todas las señales que la Biblia nos da en su palabra profética se han cumplido y se seguirán cumpliendo, eso es indudable. Pero hay una señal que es como un legado escrito, un legado tácito, que nosotros debemos de poner atención. Y yo estoy tratando, créalo que no tengo la suficiente revelación, me desespero, pero tenemos que observar, dice la palabra, los días de Noé. Es lo único que tenemos ya como legado. Quiero que vaya a Mateo 24, 35, 36 y 37. Y ese va a ser un parámetro, una plataforma para esta enseñanza, que créalo, esta enseñanza es muy fiel porque es conforme a la palabra de Dios, pero también cuando se vaya usted de aquí, diga, hay mucho más. Ore a Dios por el pastor Alfredo para ver si puedo captar cosas más interesantes y poderles estar dando. He estado con la inquietud de que los que somos, al menos la plataforma de esta iglesia, seamos gente entendida. Gente que nuestra actitud y conducta no sea en base a modelos religiosos, sino en base a la palabra de Dios. No sé si me explique. Si yo logro durante mi vida dejar 100 personas como legado, con un criterio de la palabra, del amor al prójimo, y no de formas religiosas, yo me voy a ir en paz. Por eso quizás yo sigo insistiendo, soy un poco, o somos un poco escépticos a muchas de las cosas que en el argot o en la conducta evangélica se usan. Hay iglesias que sería imperdonable que no tienen aceite para orar por los enfermos. Yo lo tengo, aquí no lo tengo, pero yo lo tengo. Pero sé que si no hay aceite allí o en mi oficina, si usted ora con fe, el enfermo sana. A eso me refiero. La enseñanza que yo quiero establecer corresponde al cumplimiento de una palabra profética. Esta semana, como antecedente le digo, me habló una hija espiritual, pero me llamó mucho la atención su pregunta, porque me dice, ¿quién debe de gozarse más? ¿Los que hablan en lenguas o los que oyeron las lenguas? Y no la contesto inmediatamente y me quedo ahí meditando en la pregunta. Y le contesto, ninguno de los dos, porque eso es una competencia. Y lo que menos Dios quiere es que compitamos. Y hay gente que dice que si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y yo digo que eso es una doctrina falsa. Hay gente tan silenciosa. Imagínese un mudo lleno del Espíritu. Le dije, en principio, el gozo que debemos de tener cuando alguien habla en lenguas es que es la señal de los cumplimientos de Joel. O sea, que la palabra de Dios es verdadera y que finalmente se cumplió. ¿Sí? Finalmente se cumplió a los 650 años
después de que fue profetizada. Que eso para mí ya es un gozo. ¿Me explico? O sea, que la palabra de Dios, tarde que temprano, se cumple. 2. Nosotros como gentiles debemos de ponernos muy contentos porque precisamente esa palabra se cumple para los gentiles. Llega la época del Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo, y lo primero que hace el Espíritu Santo fue hablar en lengua gentil. Dios abandona el idioma hebreo y empieza a hablar en español, y empieza a hablar en inglés, y empieza a hablar en todos los idiomas. ¿Me explico? Y 3, que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor por el prójimo, de nada nos sirve. Así es que puedes hablar lenguas, puedes volar si quieres, puedes echar maromas para atrás y para adelante. Si no amas, de nada sirve. ¿Me estoy explicando? Prefiero un mudo amoroso que una lengua angélica que no ama. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese es un antecedente. La palabra profética se va a cumplir sí o sí. Y dice en Mateo 24, 36 o 35, es que está tremendo. 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Diga conmigo, genética. La palabra generación viene de genética, ADN. O sea, aquí están involucradas lo que hoy dicen los ingenieros en genética, que ellos inventaron esto. Y si usted lee el Génesis, dice que Dios establece hierba verde, planta que da semilla, según su género. ¿Sí me explico? Los que hemos entendido un poquito de genética, en el caso de embriología, los que por una razón han estudiado carreras del orden médico, déjeme le digo que reprobé bioquímica, pero pasé embriología, y aprendí que hay unos pequeños microorganismos en cada célula que se llaman mitocondrias, que son las que establecen la producción y reproducción por medio de la mitosis. Son las que energizan la célula, las que reproducen la célula según su género. Las mitocondrias no reconocen aminoácidos de otra genética, porque entonces se deforma o muere, sino es su propia línea de, lo voy a decir así porque me acordé, ácido ribonucleico, que es una proteína en la célula que solamente reconoce la llave de esa misma célula, y de ahí produce esta niñita. Antes de ser esta niñota, era dos celulitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu árbol de toronjas puede dar naranjas en un lado, pero nueces no. Como aquel hombre que fue a ver si había nueces en un árbol de naranja. Pues no. En segunda, y póngase bastante contento, es que nosotros no venimos del chango. Pareceré un macaco, pero no lo soy. Quizás se pueda reproducir un mono araña con un mono macaco o con un gorila, ¿verdad?
o un Rottweiler hablando de los perros con una salchicha, pero son perros, finalmente. Corresponden a esa cadena de aminoácidos o a esa cadena de genética. Entonces nosotros somos nosotros. Los seres humanos reproducen seres humanos. Los perros reproducen perros. O sea, es una línea de protección tan impresionante que Dios la establece desde Génesis. Ese es en el orden genético. En el orden moral también se establece varón y hembra los crió. Y obviamente el que se salga de esa situación pues está en el orden desfasado, pues. Y usted lea Romanos capítulo 1 y ahí se va a dar cuenta una de las situaciones que Pablo establece acerca del homosexualismo y otras cosas. Orden natural le llama a Dios. Para mí es una ley. O sea, por eso, más que un pecado moral, la cuestión del orden sexual, pues viene siendo una prevaricación o un rompimiento a la ley natural establecida por Dios. O sea, si usted dice, ay, es un pecado moral, no, va más allá. Va en una, se le llama prevaricación. O sea, estoy rompiendo el orden natural. Sí, me explico. Ya de por sí es un pecado moral, porque así lo vemos la sociedad. Pero antes de un pecado moral está prevaricando acerca, vaya, está en rebeldía total con las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice Jesús aquí, verso 35, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él está diciendo que este cielo y esta tierra que conocemos van a pasar. Más adelante, estoy dejando destellos de información. Más adelante usted se da cuenta que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Por ende, quiere decir que nosotros los cristianos ya nos queremos ir todos al cielo. Y ciertamente los que vamos a morir o los que vamos a estar muertos, que yo creo que algunos de nosotros sí nos vamos a ir antes del milenio, vamos a resucitar para juicio y posteriormente regresar después del milenio a esta misma tierra. Yo sé, a lo mejor para algunos estoy dando una información nueva, pero así es. Usted lee Apocalipsis. Vamos a resucitar todos para juicio, unos para vida eterna y otros para juicio eterno, o ser juzgados, o infierno, vaya. ¿Ok? Pero Dios va a usar esta misma tierra. Por lo tanto, esta tierra hoy la estamos usando nosotros, esta generación. Pero déjeme le digo algo, ya fue usada. Ahorita le voy a explicar bíblicamente. Esta generación, o sea, Jesús establece que en estos tiempos, porque estas palabras fueron escritas hace 2000 años y todavía seguimos en la misma dispensación, está hablando de una generación, está hablando de una raza con las mismas características genéticas. Con las mismas características genéticas. Dice, y no va a pasar esta raza de características genéticas iguales, no va a pasar hasta que todo lo que les anuncio acontezca. El cielo y la tierra pasarán, y dice que el nuevo orden que viene, escúcheme,
el nuevo orden que viene seguirá siendo ejercido por la misma ley de la palabra. No sé si esto te diga, wow, qué interesante, porque yo ya voy a ir adelantadito, porque para nosotros no es difícil creer en esta palabra. Quiere decir que lo que nos salva o nos califica para una nueva vida es el entendimiento y comprensión, aceptación de su palabra. O sea, quiere decir que lo más importante de creer en Dios es el entendimiento, comprensión, ejercicio de sus leyes espirituales. Por eso es difícil a veces hacer su palabra, muy difícil. Es más, imposible sin Cristo. Para mí, yo reconozco, sin Cristo es imposible ejercer esta palabra. Perdonar a los que te maldicen, amar a los que no te quieren, ponerle otra... O sea, eso sin Cristo es imposible. Yo me pongo en primer lugar. Si usted quiere seguirme, creer en una resurrección, y no nada más creer en una resurrección, sino dice, y predícala, y te van a decir que estás loco. Aparte. Entonces, estoy hablando de características no nada más en el sentido genético, ahora estoy hablando de características en el sentido de pensamiento o social. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe. Aquí hay una llave, un código, un misterio. El día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo. Ni aun los ángeles del cielo. Quiere decir que también hay en la tierra. Y que los ángeles, y aquí le voy a mochar una creencia, los ángeles de los que habla el Señor en este concepto, no son ni terafines, ni querubines, ni arcángeles. Porque el orden de los serafines y los querubines, esos tienen alas. Los ángeles estos no tienen alas. Son como nosotros. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dice Pablo y Juan que muchos de nosotros hospedamos ángeles, hablamos con ellos y ni cuenta nos dimos. Porque a mí si me aparece un ángel con alas, dije yo les digo, hey, tú eres ángel. Pero me aparece un ángel sin alas, me vas a decir, es difícil creer que seas ángel, pero te la creo, te la paso. Ya es otro asterisco de información que le estoy dando. Los ángeles, estos que dice el Señor, no tienen alas. Porque según la Biblia, los únicos que tienen ángeles son, según Isaías 1:6, serafines y querubines. En ese orden está Luzbel, Gabriel y Miguel. Por ahí me sacaron un Rafael, no lo conozco, pero nada más la Biblia me habla de Luzbel, que ese vamos a tener que estudiar un rato más, caído, Luzbel, Miguel y Gabriel. No más. Ese caído, diga conmigo, Ben Elohim. Diga conmigo, Ben Elohim, porque quiero que se familiarice con este concepto. Ben Elohim. Hay 5 conceptos en todo el Antiguo Testamento que dice Ben Elohim, que quiere decir ángel caído. Uno de ellos lo vamos a ver en Génesis 6, y otro nada más así como información es en Job 1:6, donde dice que venían los hijos Ben Elohim, que también son hijos de Dios, y entre ellos, ¿quién?
Satanás. O sea, si dice entre ellos, ¿qué quiere decir? Ahí le va. Y aquí está la figura. El ángel caído rodeado de sus seguidores. Porque entre ellos, ¿quién viene? Acusando a el justo, a Job. Esa figura es interesante de entenderla. Porque a veces creemos, los hijos de Dios, buenos y malos. No. Venía la corte de Luzbel con los Pen Elohim, él en medio, porque dice que entre ellos venía Satanás, y fue el que habló con Dios. Así se despliega Satanás. Él va caminando así en todo alrededor, todos enmatracados y todo. Pen Elohim. Y Jesús dice, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero como el Hijo es el mensajero de la palabra, el revelador, dice, más, como en los días de Noé, qué tremendo código nos da. Porque nosotros estamos un poquito, creo, y le digo porque me estoy oyendo ahí las noticias, y todo el mundo está distraído oyendo las guerras, los rumores de guerras, los cambios climáticos, y eso son señas de los últimos tiempos, que ahí lo dice. Pero pocos estamos estudiando los días de Noé. ¿Sí me estoy explicando? Estamos muy distraídos en el cambio de clima, en el orden político, en el orden bélico, que finalmente ¿qué? Es político, ¿no? Pues, el orden bélico, porque ahí dice que son guerras, rumores de guerras, estruendos, voces en el cielo, trompetas en el cielo, perdón, ¿qué más? Terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocos, Anita, metidos estudiando el legado que no pasará jamás, los días de Noé. Y ahí es donde yo quiero enfocarme, me prende el foco, dice, bueno, todo el mundo estamos a ver cuando llega el terremoto, el cataclismo, y que se va a separar California. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero pocos estamos metidos en decodificar o qué pasó en Génesis 6, en los días de Noé. Y ese es uno de los códigos de la palabra tácita, explícita de Jesús, delegada en este Evangelio de Mateo, donde dice, más cómo. ¿Qué quiere decir más cómo? Que así acontecerá como aconteció. Si tú oyes un ruido en tu auto que ya lo reconoces, que se empieza a fallar algún sistema de tu auto, pues ya sabes, esto me pasó hace tanto tiempo. Lo más probable, un 98%, es que sea lo mismo. O sea, ya hay un antecedente. Ya no estamos nomás a ver si le atinamos a la bolita, sino que ya hay un antecedente que nos debe de llamar la atención para estar preparados. Mas como en los días de Noé, y aquí el Señor nos deja caer una verdad impresionante, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días del anhelo, ¿qué es lo que quiere decir Noé? El anhelo del Padre. Ahorita les voy a decir qué quiere decir Noé. Así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y eso de a todos
Ahorita hay que ver, porque hay una raíz insidiosa, incisiva, de querer distorsionar siempre la generación de Dios, la genética. Y te voy a decir por qué, te voy a revelar el secreto durante la enseñanza. Que Dios va a reconocer a todo su ADN, pero no va a reconocer aquel ADN que prevaricó, alterando su generación. Porque es como empiezan los días de Noé, una alteración genética. Quiere decir, hija, que en el mundo de Noé todo estaba contaminado, todo estaba alterado genéticamente, excepto Noé, sus hijos, Noé, su esposa, sus nueras y sus hijos. Todo estaba contaminado. ¿Te suena algo similar en la actualidad? Algo que se parece a la situación o circunstancia genética. Estamos, para poder comer más y más fácil, más barato, no estamos alterando genéticamente las plantas. No estamos alterando genéticamente los animales. Estamos alterando genéticamente ya la raza humana, hija. Búscale de lo que nos hemos enterado. Imagínate de lo que no nos hemos enterado. Más como en los días de Noé. Y si tú vas a los días de Noé, quiero que vaya a Génesis 6. Pero yo quiero que usted sea un creyente más que de formas, escúcheme bien, más que de formas de información. Más que de formas, porque mire, el que no tiene información hace formas. Y la forma es una exformación, es algo que está nomás hacia afuera. Pero todo cambio, escúcheme bien, todo cambio no viene de afuera hacia adentro. Todo cambio en mi vida, yo lo he ejercido de adentro hacia afuera. Por eso el Espíritu Santo, escúcheme, no está afuera, está dentro. Hemos usado formas, uy hermano, qué ambiente se siente afuera del el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en mí. Y como está en mí, entonces yo lo manifiesto hacia afuera. O sea, pero está en mí. Tú has llegado con una persona, te acercas, hermano, dice, qué lindo que me siento aquí con usted. ¿Qué pasa? Siento con usted. Bueno, es el poder del Espíritu, es lo que está en el adentro, que se manifiesta en amor, amabilidad, unción, lo que quiera. Llámele usted como quiera. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todos estos tipos de cosas, porque yo he tenido tantas broncas de orden religioso. Mire, le voy a ser sincero. Una pastora que me había delegado su iglesia, que estábamos trabajando bonito, se retractó de ese pacto, nomás porque ella decía que en un área de la iglesia estaba el Espíritu Santo y que en otra no. Dije, hermana, no puede ser así. Entonces tuve que ir a derrocar algunas malas doctrinas, y cuando le quité la doctrina, pues se me enojó, me corrió con todo y chivas. Y no que las chivas eran las que estaban, porque había muchas chivas y chivos que andábamos ahí tratando de ayudar y levantar esa iglesia, sin ningún interés. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la doctrina y el concepto de aprendizaje o de información nos divide. Mire, yo escuché, leí esta información y me impactó tanto que no me quedé ahí, sino que indagué y extraje lo más importante para mí, que era los días de Noé. Mire, vaya a Génesis 6. Mire, antes de Génesis 6, métale ahí el dedito o algo. Quiero que vaya a Génesis 1 y 2 y por fin puedo entender esta palabra. Génesis 1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La palabra tierra aquí viene de tierra seca, tierra desértica. ¿Sí? Cuando Dios crió los cielos y la tierra, la creó en un modelo
primario de tierra desértica, de tierra seca. ¿Ok? Hubo una trifulca en el cielo que se llamó Luzbel revelándose. Ahorita le digo por qué. La rebelión de Luzbel, la que usted le preguntan, oye, ¿y Satanás? Bueno, Satanás quiere ser como Dios. Ese es el problema de Satanás. Ahorita le voy a explicar eso en la numerología bíblica. Satanás quiere ser como Dios. ¿Sí? Cuando Satanás quiso ser como Dios, se le envió, se le sacó de arriba y lo enviaron a esa tierra, a él y a la tercera parte de seguidores. ¿Sí? Ben Elohim. ¿Me explico? Esos son los Ben Elohim, aquellos hijos de Dios caídos. Ben Elohim. Finalmente son hijos de Dios. Y dice, algo pasó ahí, no me pregunte cuántos años, está entre el punto del versículo 1 al inicio del versículo 2, pero sí lo suficiente como para desordenar todo un planeta. No sé si me expliqué. No sé cuánto, pero sí lo suficiente, así como nosotros hoy, para desordenar todo un planeta. Aquí hay una civilización que desordenó un planeta preparado por Dios. Lo que Dios prepara está perfecto, Oscar. Pero cuando la desobediencia ejerce dominio sobre algo, aunque sea de Dios, lo desordena, lo vacía y lo arruina. La palabra vacía aquí es arruinado completamente, al grado que estaban en tinieblas. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? De las aguas. Si había una tierra desértica, en lo cual llegó una civilización caída, y después vemos un diluvio para purificar por primera vez esa tierra, quiere decir que el diluvio de Noé es un segundo diluvio, purificar la tierra. Ahí está. Cuando Dios purificó, empezó a crear una genética, una generación propicia para su plan. Porque si usted lee Ezequiel y lee Isaías, dice que antes que Adán ocupara el Edén, él ya lo estaba esperando ahí. ¿Quién? Satanás. ¿O de dónde salió la víbora? Ya te estoy esperando, Adán. Porque en el orden, y lo dice el Señor Jesucristo, que Él es el Dios de este mundo. Lo dice Judas, que Él es el Dios de este mundo. Que no es sencillo. No es sencillo. Estamos en un mundo donde Él todavía ejerce dominio. Hoy puedo entender por qué la tierra está como está. Como en los días de Noé, ahora sí verso 6, Él ejerce dominio, por eso Él es el 666.
¿Qué es el 6? 6, 6. La rebelión original de Satanás es: quiero ser como tú. Y usted lee Apocalipsis, él quiere sentarse en el trono de Dios. El número de Dios es el número 3. El número 3. El número de Dios es el número 3, porque en él habita la deidad, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Número 3. El número del hombre es el número 6. El número de la carne es el número 6, porque fue hecho en el sexto día. La identificación del 6, 6, 6 es el número del hombre queriendo ocupar la deidad de Dios. Es: mi gobierno es la carne, mi deidad es la carne, mi deidad, yo soy el que gobierno. Por eso es el 6, 6, 6. Y no es nuevo, es desde antes que nosotros llegáramos aquí. Pero se le revela ¿a quién? A Juan, para estos tiempos. Quiere decir que todo este Nuevo Testamento, revelación que conocemos, es muy contemporáneo, es muy fresco, es un aviso, porque los tiempos se acercan. Entonces, ¿qué son los días de Noé? Los días de Noé, Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, hablando desde la generación de Caín, de Enoc, de todo eso, ¿sí? Que viendo los Ben Elohim, ¿qué dijimos que eran los Ben Elohim? Quiere decir que el diluvio primero de Génesis 1:2, o que ese mover del Espíritu Santo en las aguas de Génesis 1:2, no acabaron con ellos. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad de estos seres, Ben Elohim, según Judas, dice que abandonaron sus moradas. La palabra morada aquí es cuerpo. Abandonaron sus cuerpos y ahora esos ángeles no necesitan alas. Son semillas de maldad. Semillas de maldad. Entonces, los hijos de Dios, acuérdense que son ángeles caídos, pero los ángeles no tienen alas. Son como los seres humanos. Porque muchos de nosotros hospedamos ángeles sin darnos cuenta. Para que un billete de $100 sea falsificado, tiene que estar bien hecho y de $100. Sí, para que te engañe a ti y a mí. Usted no va a ir así a la calle y diga: ¡wow! Un billete de $25, ¡wow! Porque no hay de $25 originalmente. Pero si usted llega y ve un billete de $20 con el mismo mono greñudo pintado, que dice: este es mío, y no se da cuenta hasta que lo mete allá a Walmart y le pilla la máquina. Todo lo que Satanás hace, lo hace partiendo del origen, de la verdad. O sea, no es fácil ser cristiano, hermano. ¿Cuántas veces hemos caído en la falsificación? Aún la religión es una falsificación de Dios. Se parece a Dios. La religión es lo más. Mire, ¿qué es lo más que se parece a las cosas de Dios? La religión. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ADN correcto. Viendo los hijos de Dios, Elohim, Ben Elohim, no es ADN, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es de otra carne. O sea, él es carne. O sea, él es ese hombre, esos hombres no tienen mi espíritu, no tienen mi ADN. Esos hombres no se hicieron a la imagen mía ni a la semejanza mía. Wow. Esos están caídos. Por lo tanto, cuando el ADN de estos ángeles se metió a la de las hijas de los hombres, salieron una raza deformada llamada gigantes de 6 dedos. Ay, pastor, qué leyenda. Ahí están escritos esos gigantes. Ahí están escritos. Hubo 5 órdenes de gigantes, que los últimos fueron los filisteos. Goliat el filisteo. Pero si usted va, eran los refainitas, los amonitas, varios de este. Y los última generación de gigantes fueron los filisteos. Y Dios no los mató, ni el diluvio los pudo matar. Y dijo Dios, no los puedo matar yo. Entonces, ¿quién los va a matar? Ustedes. Y el último que se quiso poner, ¿lo mató quién? David. Como una analogía del poder davídico, del Espíritu Santo de Jesús, matando al último de los gigantes. Porque ya no ha habido gigantes. Hay antecedentes, pero ya no ha habido gigantes. Quiere decir que la primera etapa se cumplió. Porque ahí le va. Porque el diluvio de Génesis 1:2 no los mató. Ni el diluvio segundo de Génesis 6 tampoco los mató. La prueba es que cuando van a Hebrón a conquistar la tierra, ¿quién se encuentran allá? A los hijos Anac, Anacitas o Anaseos. ¿Sí? Había 5 órdenes con 6 dedos. ¿Por qué 6 dedos? Volvemos a lo mismo, el número 6. Pura carne, ahí no había espíritu, Perla. Pura carne, no había espíritu. Amén. Que dice, levantamos manos santas. Cuando levantamos manos santas, los del ADN de Dios, ¿cuántos dedos tenemos? ¿Qué es lo que ve Dios? La gracia, los 5 dedos. Estos no podían levantar las manos. Porque inmediatamente, estos no son de los míos. Amén. No se levantarán. Ahora, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ciertamente su ADN no corresponde al mío. Él no es espíritu. O sea, esta raza que se levantó no es espíritu. Para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días. Vaya. A ellos fue a los que les recortó los días, pues. 120 años. ¿Por qué? Porque si eran gigantes, tenían un ADN diferente. El Señor dijo, estos tengo que acabar con ellos. Acortaré sus días. 120. De un gobierno de Dios. 12 por 10. O sea, una palabra es cuando el hombre, escúcheme, cuando el hombre no puede hacer nada por sí solo, entonces viene el gobierno de Dios. 120. Estaban 120 reunidos en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo. Es un múltiplo de 12 por 10. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Cómo le ven? Ahí siguió esa raza. Ángeles caídos. Ben Elohim. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, los rebeldes, los violentos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, aparte. ¿Por qué? Porque el orden social
escúcheme, el orden social de aquellos días estaba en manos de gigantes. Que realmente el que andaba fuera de la onda era Noé. Porque Noé nada más tenía, escúcheme, Noé nada más, mire, usted y yo estamos contra gigantes en este orden social, ¿sí o no? ¿Qué puede hacer esta iglesia, usted y yo, es más, todos juntos, contra una reforma de casamiento de homosexuales? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿cuál es mi victoria, pastor? Palabra profética. ¿Quién era Noé, hombre, para una sociedad de cientos de miles completamente degenerada? ¿Quién era Noé? Y sus 7, 8. Nada. Pero déjeme le digo, ¿quién era Noé? Wow. Génesis 5, 28, 29, léemele, Perla. Génesis 5, 28, 29. Fíjese lo que era Noé, nada más. No era esto. Génesis 5, 28, 27, 29. Y fueron pues todos los días de Metusalén 979 y murió. Vivió Malec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Era el único entre toda esa generación, Anita, en el cual había una palabra profética del Padre. Era un anhelo del corazón del Padre, porque Noé quiere decir anhelo. ¿Él nos qué? ¿Qué dice? ¿Él nos qué? ¿Aliviará? Aliviará. ¿Sabes qué? Todo lo hicimos mal. Y este Noé nos va a aliviar de todos los errores que hemos cometido. Entonces, ¿quién era Noé? En medio de una sociedad perdida, un hombre con una palabra profética. ¿Quiénes son los cristianos en medio de una sociedad perdida? Seres humanos con una palabra profética de que un día, con voz de arcángel y con sus ángeles, vendrán por nosotros. Es lo único que nos sostiene. Escúcheme, lo único que usted y a mí nos sostiene es una palabra profética. Es lo que nos va a salvar del fuego, porque ya no va a haber diluvio. Ya hubo 2. Entonces, ¿qué debo de ver yo en Noé 6, en Génesis 6, en los tiempos de Noé? Un orden social degenerado, un orden humano con un ADN alterado. ¿Se parece a estos tiempos? Estamos alterando hasta el ADN. Ahora, bueno, ¿y qué problema hay, pastor, con un ADN alterado? Aparte de las enfermedades que tenemos. Ahí le va. No se levantará, el ADN alterado no se va a levantar en el día del juicio. Juan 5, 28, 29. Esta es otra promesa. Conmigo, promesa. Promesa, de veras, hermano. Juan 5, 28. Sí me estoy explicando. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto. Mire, léalo desde el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Está hablando de una vida genética, de una vida, una línea de vida, un reconocimiento. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Ok? Está hablando Jesús. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí hay algo misterioso. Dice que los muertos sí o sí
oirán su voz. ¿Sí? Y los que hicieron lo bueno saldrán o sea, todos los muertos, escúcheme, oirán su voz. ¿Sí? Y estos muertos que hicieron cosas buenas van a salir de sus sepulcros, ¿a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo también van a oír la voz. O sea, todos, diga conmigo, todos van a oír la voz. Unos saldrán para resurrección de vida y los otros pero todos los que tienen la vida de Dios, los que se hicieron a imagen y semejanza de Dios, escúcheme, no necesariamente tenían que ser buenos. O sea que también hay malos dentro de esa línea, como Caín. ¿Qué? ¿Sí me explico? Diga conmigo, todos vamos a resucitar. Los que hicieron lo bueno para vida y los que hicieron lo malo para condenación. Pero todos, o sea, aquí me rompe a mí un estigma donde creemos que nada más los buenos vamos a oír tu voz y a resucitar. No, todos. Olvídense de Tesalonicenses, olvídense de Colosenses, olvídense de Apocalipsis. Juan aquí dice que todos. No sé a cuántos se les cae aquí una catarata espiritual donde pensábamos que nada más los buenos o los que morimos en Cristo íbamos a oír su voz. Dice Juan que aquí, ¿qué dice? Que todos, los buenos para vida eterna y los malos para condenación eterna. El hecho de que oiga la voz de Dios no quiere decir que ya estemos de aquel lado. El día que estemos ahí en la sepultura, los huesitos ahí, Alfredo, ay, me habló el Señor. No, espérate todavía. ¿Para dónde vas? Los que tenemos el ADN de Dios, los que nos crió a su imagen y semejanza y que venimos de la línea de Adán y Eva, que después Caín, bla, 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 y después dice que de Set. Pero aquí está hablando de una raza de gigantes que se distorsionó completamente y que ese fue el motivo por la cual Dios mandó el segundo diluvio, porque establecemos que hay un diluvio en Génesis 1, 2, o sea, de que lo hay, lo hay. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, que el Espíritu del Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que esa tierra se llenó de agua y que como quiera siguieron los gigantes en Génesis 6 y se volvió a llenar de agua, y allá en Canaán otra vez vemos gigantes tercos. Isaías 26:14, desde el 13, Perla. Isaías 26, 13 y 14. Mucha gente cree que hay una confusión. Muchos teólogos estudiaron esto y creen que es una contradicción, pero no la hay. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. ¡Wow! Aquí hay un orden de muertos que no van a oír la voz de Dios. Y Juan dice que todos. ¿Quiénes son estos muertos? Estos muertos son la raza de gigantes destruida que gobernaba completamente el mundo y que Dios los mató por mano del pueblo. El último fue Goliat. Y ellos no tienen el ADN para escuchar la voz de Dios para resurrección. Quiere decir, como en los días de Noé, cuando escuche por ahí que ya hicieron a un ser humano
y que anda, come y habla, va al baño y hace pipí y hace popó, y que, wow, ese no va a oír la voz de Dios, ni de muerto ni de vivo. Wow. Cuando veamos eso, entonces decimos, los días de Noé están cercas y el Señor se acerca. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, para poner, Señor, orden a nuestra vida, entender lo que tú nos quieres hablar. No es una garantía, Señor, morirnos, sino es una garantía desde hoy establecernos como gente que hace lo bueno, y no precisamente lo bueno, sino que se ejerce por medio de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que me hace oír tu voz. Es tu palabra la que me va a resucitar para vida eterna. Es tu palabra la que va a permanecer en el nuevo orden social. No entiendo, Señor, cómo vaya a ser en aquellos días después del milenio. Lo que sí sé, Padre, es que ese legado de información que nos dejas me ponen temeroso y al alba de esperar tu venida. Señor, líbranos del mal. Gracias te doy en el nombre de Jesús.